noches. Buenas noches a todo este maravilloso público de la térmica. Qué placer que seáis tantos y a estas horas, ¿verdad, Antonio? Sí. Bueno, pues un aplauso más para Antonio Escotado. Veo que prácticamente no necesita presentación, que sois todos admiradores de Antonio, escritor, pensador, ensayista, profesor también. Ha escrito pues muchos libros, nombraré solo algunos, como La historia general de las drogas, El espíritu de la comedia, que obtuvo el premio Anagrama Ensayos en el año 91, Rameras y esposas, 4 mitos sobre el sexo y el deber, El retrato del libertino, Caos y orden, 60 semanas en el trópico, Los enemigos del comercio, Frente al miedo, que es un... Caos y orden. Caos y orden, en fin, bueno, pues una extensísima obra, la de Antonio, y esta noche habíamos pensado, pues en esta noche, en este día dedicado a los libros y a la lectura en la térmica, pues hablar con Antonio un poco de cómo ha sido, Antonio, tu proceso creativo, cuándo empezó todo. Me soplaba tu hijo, Jorge, en el coche hace unos instantes, que el primer libro que leíste, y se dice pronto, fue el Don Quijote en portugués. Cierto. Según creo, por una foto que me veo ahí yo de repelente niño Vicente, en aquellos tiempos con Don Quijote da Mancha. Y claro, la verdad es que era tan pequeñajo que no me acuerdo. Luego creo que me obligaron a leer el Quijote otras cuantas veces en bachillerato, pero capítulos sueltos. Confieso, para mi vergüenza total, que no conozco el libro a fondo. Qué lamentable. En cambio conozco libros muy pesados, muy distintos de Cervantes, pero ese no. Por Dios. Hay que reconocer los vicios, los defectos. También tengo una asignatura pendiente que es hablar bien alemán. ¿Hablas bien alemán? No, pronuncio muy bien, pero hablo fatal. Bueno, estás a tiempo de estudiarlo. No estoy francamente no. He cotilleado también por ahí, Antonio, que siempre cuando eras pequeñito tenías un cuaderno de apuntes muy de niño repelente, efectivamente, en el que transcribías fragmentos de Bertrand Russell. Me pregunto si eso fue el principio de todo o no. No, y de Julián Marías y de Etienne Gilson, La historia de la filosofía medieval europea, muy buen libro en 3 volúmenes. Gilson era un agustino muy inteligente, pero ahora ya está muy evaluado. Pero sí, a Bertrand Russell, Marías y Gilson fueron la demostración que les daba a papá y mamá de cómo os devuelvo todo este venerable y admirable cariño que me dais. Recuerdo a mamá a veces persiguiéndome con una zapatilla, algo criminal tenía que haber hecho yo, para darme en el culo, claro. Pero qué maravilla mis padres. Yo no sé si la gente joven conserva ese mandamiento de honrar padre y madre en la medida de vida y se dan cuenta de que aunque sean unos hijos de puta, en particular sus padres y sus madres, es sano para su alma venerarles incondicionalmente. Es algo así como o bendecir o maldecir la propia sangre. ¿Crees que ahora ya no se honra al padre y a la madre? No ¿Crees que la juventud ha cambiado? Me atrevo a decir que no lo hacen mis hijos porque detrás de ellos sí que he ido con una zapatilla. Pero no lo sé, temo que no, porque ahora los padres están deseando entretener a sus hijos, llevarles a una estación de esquí o a un parque de atracciones, pensando que forma parte de sus obligaciones entretenerles. A mí me parece que entretener a los hijos es un error, que allá ellos, con esa forma
clara, pero más o menos esquiva de la angustia vital que es el aburrimiento. Hay que cuidarles en el sentido de su salud, el tiempo, la ropa, los estudios, pero no hay que quitarles el aburrimiento. ¿Crees que entretener te acerco esto, Antonio? No forma parte. ¿Crees que entretener deberes. a un hijo les quita responsabilidades? ¿Les desresponsabiliza? No hay nada de peor negocio para un hijo que te consientan. Si te consienten, te haces débil. Y con la naturaleza, Ayanta, no valen las campañas de marketing ni las relaciones públicas. Acuérdate lo que pasó con el Challenger. ¿Por qué tiraron el Challenger aquel día? Ellos sabían que por debajo de 5 grados el caucho se convierte en un material frágil y quebradizo. Sabían que había 4 grados de temperatura cuando salió el cohete. ¿Por qué? Porque lo habían diferido 5 veces. Porque la NASA tenía más de 15.000 funcionarios en aquel momento. Y al fin dijeron, pues salga. Muy bien, salió, murieron todos. Con la naturaleza no hay marketing posible. Igual pasa con los hijos. Si ahora le permites que se salga con la suya, mañana otros se saldrán con la suya a su costa. Mal negocio. ¿Cómo te educaron a ti, Antonio? ¿Cómo fueron tus Severamente, pero con un cariño total, incondicionalmente. Soy hijo único. Nací a los 10 años, cuando mis padres pensaban que eran estériles y no había el sistema este de inseminación in vitro, etcétera, etcétera. Fue una especie de milagrito. Y yo creo que toda esta pasión que he puesto en los libros y en el estudio, incluso en vivir con cierta coraje, viene de la enorme masa de cariño que me dieron. Yo no soy más que un aprovechado de ese amor que me dieron. ¿Te educaron en libertad? ¿Cómo definirías la libertad? Que al fin y al cabo ha sido uno de los temas que más has estudiado en tu vida, ¿no? Te quería preguntar si el hombre libre es el que permanece sereno ante sus pasiones, que es una frase tuya que escribiste en Retrato del libertino. Ahí, reflexionabas mucho, ¿no?, sobre esto. Tú fíjate que la libertad, por una parte, es que no te la quite alguien, pero en su parte sustancial es llegar a descubrir que ella existe en sí y que tú puedes gozar de ella, que ella se parece al vivir mismo, o incluso más que al vivir, a la eternidad. O sea, es como un trozo de lo intemporal que está dado para cada uno de los mortales. Es llegar a dar el paso donde decides que tu voluntad no es lo principal, que él me da la gana es secundario, que tú puedes hacer lo que debes y has decidido hacer lo que debes, no lo que se te viene en gana. Cuando la inteligencia toma la voluntad, en vez de la voluntad la inteligencia, la persona normalmente se acerca a cumplir lo que ella misma ha buscado de sí misma, es decir, no pierde el tiempo minuto a minuto, que es lo que suele acontecer con la mayoría de las personas que conozco, que dicen mañana, luego, a cosas que o son ahora mismo o no van a ser. Bueno, parecería que el mundo se divide entre los que hacen lo que dicen que van a hacer y los que nunca hacen lo que dicen que van a hacer, ¿no? Bueno, eso sería una forma de dividir al mundo. No estoy tan seguro de que sirva para dividir el mundo. Yo lo propongo como epistemología, como teoría del conocimiento propio. Si te dices que estás queriendo hacer una cosa que no haces, y por ejemplo ha pasado un año, sería conveniente que repases tu propósito, porque una de dos, o te estás mintiendo o es que realmente hay un obstáculo extraño, pero que no es ni tuyo, es otra cosa. Es muy difícil emplear el tiempo en lo que debes. Acabo de terminar el capítulo de Sócrates de un librito que voy a publicar sobre
la Atenas clásica, me ha costado mucho. Ten en cuenta que yo había escrito ese capítulo ahora unos 30 años, forma parte de las unidades didácticas de la UNED, que se llamaban Filosofía y Metodología de la Ciencia, y luego se llamaron Génesis y Desarrollo del Análisis Científico. Bueno, me ha costado una enormidad volver otra vez sobre Sócrates. ¿Por qué? Porque no podía aceptar lo que había escrito hace 30 años, algo tenía que decir. ¿Y qué iba a decir? Uf. Yo trabajo todo el día. O sea, desde que me acuesto desde que me levanto hasta que me acuesto todo el día. Luego pueden venir los amigos, puedo drogarme, puedo ver un momentín entre cuando estoy haciendo un pique de comida, la tele, punto. Y estos son los 7 días a la semana de los 12 meses del año, de todos los años, de los últimos 50. Quiero decir, yo no pierdo el tiempo en absoluto. Sin embargo, veo que sí se pierde el tiempo. Veo a mi alrededor que hay muchas personas que dicen, pero solo dicen. Me gustaría darles un consejo. Pero eso viene a propósito de lo que te decía antes de Sócrates. ¿Qué consejo? El espíritu, la realización, cualquier cosa que valga la pena, allanta, si no va precedida de sangre, sudor y lágrimas, no llega a ser. El que no esté dispuesto a darlo todo, absolutamente todo, no da nada. Más, hace oposiciones a la desdicha, diciendo que está intentando curarse o mejorar. En ese sentido creo que hay que decidirse pronto o tarde a no mentirse a sí mismo. Y entonces, si realmente das todo lo que puedes, ¿qué podía yo hacer con Sócrates? ¿Dejarlo igual? No. Entonces no publico el nuevo libro. Sería un fraude. ¿Inventar algo? Depende de que venga. ¿Dejarlo? También. Pero pasteleo no creo que sea útil. A mí, por lo menos, la vida, la idea sustancial de la libertad me ha ayudado a llegar a la edad que tengo diciendo, bueno, que venga el santo infarto, será estupendo, yo ya lo he cumplido, lo que podía. Si viene, fenomenal. Si no, tampoco estoy dispuesto a hacerme violencia, como no sea que vengan achaques jodidos, en cuyo caso, por supuesto. ¿Y ha sido siempre así, Antonio? También cuando eras joven, trabajabas todo el día, nunca perdías el tiempo. Es decir, ¿cómo es el proceso, toda esta creatividad que has ejercido a lo largo de tu vida y este trabajo y todo lo que has estudiado y todo lo que has leído? ¿Siempre ha sido así? ¿O ha ido a peor que sea mejor? Me temo que siempre he sido así de tontainas. Sí, sí. Cuando entré en el ICO, en el Instituto del Crédito Oficial, hice ahí unas oposiciones con gente que luego fue muy importante, por ejemplo, Mariano Navarro Rubio, que luego fue gobernador del Banco de España y tal. Entramos un grupo de economistas, juristas e ingenieros, porque se estaba desarrollando el decreto del 58, plan de desarrollo, que realmente sacó este país de la miseria, pero no voy a entrar en el plan de desarrollo del 58. Yo entré en el ICO en 1965 y estuve hasta el 70, donde pedí excedencia voluntaria para irme a Ibiza y vivir de traducciones. ¿Qué hacía yo entonces? Pues mira, mi plan de vida, aparte que una experimentación bestial con drogas y también un mundo orgiástico, las camas redondas, acabar con la pareja tradicional, libertad sexual a tope, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía yo día a día? Bueno, iba al instituto, en jornada de contraída. A las 8:30 entrabas, salías a las 3. Llegaba a casa, comía, me echaba a dormir. Me despertaba a las 12. Y como nadie me molestaba, me ponía a trabajar. Cuando me daban las 8:30 me iba al ICO, o me daban las 8. Y así estuve 5 años.
Luego me fui a Ibiza y más de lo mismo. Diríamos que hasta hoy. ¿Hoy haces lo mismo? ¿Trabajas por la noche? ¿Escribes por la noche? Bueno, la verdad es que ahora que está tan maravilloso el año, que estamos más cerca del sol, los días crecen tanto, tanto. Vamos a llegar a la cumbre el 21 de junio. Pues tengo que saludar la luz. De modo que he decidido irme a la cama a las 3, que es una novedad en mi caso, pues voy a irme a las 6 o las 7. Y me despierto a las 10, a las 11. Y es una maravilla también, porque como vivo ahí medio en el campo, en Torrelodones, pues nada, las ventanas de mi salón dan a esa naturaleza maravillosa, que además ahora está con una primavera llena de agua, como corresponde. Es divino el campo ahora, divino. Los pájaros trinan, hay animalitos por todas partes. Es estupendo. Antonio, cada vez que noto en el público y bueno, en tantas otras ocasiones que te he escuchado, cada vez que hablas de camas redondas, de sexo, de drogas, la gente se ríe, ¿verdad? Es una cosa como que sigue desconcertando, ¿no? ¿Por qué crees que desconcierta tanto pues no hablar sé si desconcierta, así? Que me lo diga la gente, si hay alguien ahí que si le desconcierta. Me parece que no es tan extraño ya. En el 60 y tantos sí que era bastante extraño. Me llamaron un par de jueces de primera instancia a decir, en su casa pasan cosas raras, dicen los vecinos. Es un silencio donde parecía como que recordaras esas cosas raras que pasaban en tu casa, ¿no? Sí. Hombre, no eran alaridos de película de Hitchcock. Te fuiste a Ibiza, Antonio, fundaste Amnesia, la famosísima discoteca que bueno, que todavía hoy se recuerda y se sigue hablando de ella. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos un poco. Sexo, drogas y rock and roll, ¿y qué más? No, papá murió como 3 años antes, tenía ganas de morirse y se murió. Y mamá sobrevivió y tuvo pues la muerte que merecía una mujer tan buena, que fue un derrame cerebral masivo. Eso, a mí me encantaría esto. Y se quedó ahí, pasó el jardinero y dijo, doña Dolores, buenos días. Y mamá estaba haciendo el solitario de siempre. Volvió a pasar los 10 minutos, estaba con la cabeza sobre la mesa, muerta. Pues bueno, entonces me quedó un dinerito, un piso, que luego me quedé horrorizado. Figúrate cómo soy de memo para las cosas prácticas, que yo vendí ese piso por 2,5 millones. Es el cuarto de Génova 16, la casa que hay enfrente del PP, 500 metros. Lo vendí por 2,5 millones. Cuando a los 2 años me llamó el notario Ballarín a decir, es que no tenemos recibir suyo, porque yo lo había hecho de buena fe con unos amigos de mis padres que se habían quedado con el piso. Digo, pero tengo curiosidad, ¿por cuánto se está comprando el piso? Me dijo, 140 millones. Yo acabo de venderlo por 2,5. Hay que ser un memo. Pero es posible que esos 100 y pico millones me hubieran cambiado la vida. Me hubiera hecho más tonto todavía. Y entonces con esos 2 millones... Con esos 2 ¿te millones... fuiste a Ibiza? No, llevaba en Ibiza 12 años. Sí. Entonces dije, esto lo voy a... O me lo van a quitar las sanguijuelas que tengo a mi alrededor, o la familia, o hay que hacer algo con esto. Entonces se me ocurrió decirlo, y allí tenía un amigo que dijo, ¡ay, me interesa mucho! Un amigo íntimo que vivía conmigo en Ibiza y que había dejado la guerra diplomática, igual que yo había dejado las oposiciones del ICO. Y él dijo, yo pongo lo mismo que tú pongas. Bueno, no pudo poner tanto, pero casi. Y rápidamente se corrió la voz y hubo muchos inversores de Madrid, tuvimos que pararles porque
eran demasiados. Total que yo puse, si no recuerdo mal, 1 millón, mi amigo Manolo puso medio y el otro medio lo puso un agente de Madrid, que luego se quedó con el sitio. Cuando yo a los 6 meses dije, mira, yo ya tengo 2 enfermedades venéreas derivadas de este lugar, ya he disfrutado lo bastante, ya he hecho el canelo y el ridículo tocando y cantando ahí en público, yo no puedo seguir haciendo el mamarracho de esta manera. Y además encima no va mal el negocio. Matutes, que controlaba todo la venta de Coca-Cola, cervezas, whisky, tal, no sé qué, a través de Cash Benny Rush, pues nos mandaba cada mes noticias alarmantes. O sea, no dábamos para pagar la bebida porque teníamos muy mala gente, muy malos amigos que con la confianza nos robaban cajas de botellas, nunca pagaban, etcétera. Y como cobrábamos 5 duros, 25 pesetas en la puerta, pues aquello no salía. Y a los 6 meses mi amigo me dijo, mira, yo me voy. Y yo también. O sea, y lo dejamos. Entonces estuvimos a punto de vendérselo a Ricardo Urgell, el dueño de Pachá, pero Ricardo se puso un poco pesado y acabamos cediendo a la parte madrileña, que como tenía, digamos, un derecho de retracto y tanteo, que se dice en derecho, pues tenía opción preferente, ¿por qué no? Esto luego acabaron vendiéndoselo a su camarero principal, Martín, que es el dueño actual. Y ahí ha quedado. Todo lo que tocas deja huella. Antonio, es impresionante, es muy pero curioso. No será por eso. Lo de Amnesia es que era una casa preciosa, que la destrozaron, por cierto. Una de las casas más bonitas que tenía Ibiza, y el único morero milenario de la isla, que lo talaron de raíz. Estamos hablando de un árbol con un diámetro de más de 2 metros, gigantesco. Es verdad que era muy guarro, porque cuando empieza a echar las moras a mediados de junio hasta mediados de julio, que ello es una porcata. Pero vamos, talar un árbol de esa regambre, de esa calidad. Vamos, solo hay otro árbol de ese calibre en Ibiza que todavía no lo han talado, que es el olivo España, que probablemente tiene más de 2000 años. Es posible que Ulises hiciese su cama para yacer con Penélope en el centro del olivo España, que está a unos metros de San Carlos. Un olivo colosal. Estamos hablando de un árbol de casi 4 metros de diámetro, el tronco en la parte más gruesa. A propósito de creatividad, uno de tus momentos más creativos fue en la cárcel. Escribiste mucho y muy bien en la cárcel. Sí, entré y le dije al director, saldré rico y famoso, y me dijo, lo he oído decir esto muchas veces. Pero tú lo hiciste. Y al salir me dijo, usted el ejemplo de reinserción social más impresionante que conozco. ¿Por qué te metieron en la cárcel, Antonio? Por tentativa imposible de tráfico de drogas. Textualmente. Sí, es que lo he leído textualmente y me hacía mucha gracia la definición, pero no entiendo muy bien qué significa y por qué le meten a uno en la cárcel por ello. Mi libro Majestad de Crímenes y Víctimas es muy técnico y prácticamente es derecho, teoría general del derecho, y un 70-80% son artículos publicados en El País desde que me acusaron, que fue el 83, hasta el 90, 91, que es cuando salí. Por supuesto, en la cárcel solo estuve 1 año, pero estuve pendiente de si cerraban o no el sumario 5 años. En esos 5 años los dediqué a lo que ya estaba dedicándome antes, que es a investigar qué pasaba con las drogas. Porque claro, el general público y yo, pues yo no estaba informado. Es decir, ¿pero qué pasa? O sea, ¿qué ha habido antes? O sea, ¿cuándo aparecieron las drogas y cuáles eran las relaciones de cada una de las sociedades con cada una de las drogas? Yo no lo sabía. Entonces, a ponerte a investigar, entonces no había internet, qué desastre. Y bueno, tuve la fortuna de que contratos con Naciones Unidas como traductor freelance. Y me tocaron gran parte de esos contratos en Viena. En Viena está la central de antinarcóticos de Naciones Unidas, la JIFE,
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Los archivos de la JIFE te cuentan en total detalle, minuto a minuto, cómo se fue formando la cruzada, qué pasta metieron los americanos inicial, con qué metas, cómo se fueron sumando los otros delegados y países, hasta conseguir que en el año 71, que el mundo estaba totalmente dividido en 3 bloques, acuérdate: primer mundo, Occidente; segundo mundo, Unión Soviética y sus imitadores; tercer mundo, llamado países no alineados, que estaban más alineados que la madre que parió con la Unión Soviética, por supuesto. Pero luego en la práctica ponían la mano para Occidente y les daba para llegar a fin de mes. Pues bueno, en el 71, con el mundo dividido en 3, de repente consigues hacer en cadena hasta 20 preceptos donde con unanimidad total todos los países votan sí. ¿Cuál es ese tema? Las drogas. ¿Cómo consiguieron los americanos unificar el planeta en esto? Por ejemplo, el opio se vendía en todo el mundo islámico durante 1500, 1300 años con el sello Mashallah, regalo de Alá. Ahora te ahorcan si te pillan con 1 gramo de opio en el Cairo o en Teherán o en Riad. Fantástico. No han dado una clara explicación de por qué o el opio ha cambiado de naturaleza o ellos. El caso es que en una sociedad que antes bebía vino, fumaba hachís y tomaba opio por un tubo. Es decir, por ejemplo, el Parlamento iraní tenía, en vez del bar de las Cortes, un fumadero en condiciones. Bueno, pues ahora no tienen ni gas, ni alcohol, ni vino, ni fumadero. Y están como están. Más claro el agua. ¿Cómo realizaste esa investigación, Antonio? ¿Cómo conseguiste? Porque es verdaderamente... Bueno, estuve más de 5 años antes de que me metieran en el lío, porque tenemos que volver sobre esto de tentativa imposible, sí, y la relación con majestades, crímenes y víctimas. Cuando yo empecé a hacerme una idea, porque solo ayudado por las vacaciones humildes pero pagadas de la cárcel, conseguí tener la paciencia y la tranquilidad necesaria con una buena celda de castigo. Por supuesto, hay que pedir celda de castigo, si no aquello es un coñazo inverosímil, la cárcel. Eso significa que te meten la comida por abajo de la puerta, no vas nunca a patio y no hablas con nadie. Y eso tuve la fortuna de tenerlo 360 días. O sea, estuviste en celda de castigo 1 año entero. Sí. Pues bueno, eso me permitió redactar los materiales que venía recopilando, en parte por lo que te he dicho de Naciones Unidas, durante unos 7 o algo así. Y dentro ya del Talego publiqué volúmenes 1 y 2 en Alianza Editorial, pendiente del 3, que se publicó justo según salía yo de la cárcel. ¿Por qué tentativa imposible y por qué influyó Majestades, crímenes y víctimas? Bueno, porque tentativa imposible es lo que ahora se llama delito provocado. ¿Por qué se llama delito provocado? Pues en parte porque ayudó a hacerlo el ministro Alonso, de Zapatero, y algunos otros magistrados, el fiscal general Conde Pumpido, toda gente muy influida por mí, en particular. No porque yo fuera del PSOE, sino porque les preocupaba la teoría general del derecho, y al publicar yo Majestades, crímenes y víctimas, que como te digo, era en parte una recopilación de mis artículos del País, empezaron a sentir grave inquietud como juristas, diciendo: esto Escotado lo llama crimen sin víctima, pero es cierto, aquí no hay víctima. Es decir, no es un crimen de estos que lo denuncian las personas y exige reparación, no, es simplemente, pues como antes era el libre pensamiento, la brujería, la homosexualidad. Es una desviación respecto de la norma del príncipe. El príncipe ha dicho: yo mando y tú obedeces. Si no obedeces, pues es un crimen de lesa majestas, lo llamaban los antiguos, lesa majestad. Mi libro dijo: todos los crímenes de lesa majestad son crímenes de lesa humanidad.
se está pisoteando la condición humana, la dignidad humana. Entonces tuvimos una reunión graciosísima con De Pumpido, Alonso, yo y algunos más en la Fuencisla, donde nos trasegamos un par de frascas de orujo gallego del Blanco. Y bueno, acabamos haciendo un libro que se llama, que todavía está por ahí, Política Criminal en Materia de Drogas, firmado por 100 magistrados, 100 fiscales, 50 catedráticos de Derecho Penal y algunos de, digamos, de Teoría General del Derecho, Filosofía del Derecho. No se hacen ni puto caso. Sin embargo, Tentativa Imposible tenía como un prototipo. Tú tienes mala voluntad, pero no puedes llegar a consumar. ¿Por qué? En mi caso, porque quienes compraban y vendían la cocaína de las que me acusaron, que por cierto eran 600 gramos, pero luego aparecieron 200. Yo vi 600 gramos pesados allí. Pero aparecieron 205. ¿Sí? Pero bueno, también además cometí la insensatez sin darme cuenta de que los mafiosos consumaciones y los policías eran amigos íntimos y se trataban de siempre, y a mí me estaban tomando como un imbécil. Por eso me gustó lo de la cárcel. Y digo, bueno, ya que eres un idiota, págalo. Entonces es una manera razonable de expiación. Bueno, esto es coherente con lo que tú piensas, ¿no? Claro. Bueno, pues el prototipo de Tentativa Imposible es que tú vas y le pegas 3 tiros a una persona. Pero es que está muerta el día anterior, por ejemplo. Entonces tú tienes muy mala hostia, pero aquello es un cadáver, de modo que no sale. Otro prototipo de Tentativa Imposible muy habitual es: tú robas a tu padre. Muy bien, pero como hay una causa de imputabilidad entre padres e hijos en el Código Penal, aquello no funciona. Esa era la Tentativa Imposible. Luego, después de las 2 frascas de orujo gallego en la Fuencisla, aquello cambió. Y entonces el Código Penal consideró, la doctrina jurisprudencial, el Supremo hizo 3 sentencias en línea que basta para llamar a ese mismo supuesto delito provocado. De modo que 3 meses después de la sentencia que me condenó a mí por Tentativa Imposible, un juzgado de aquí, de Málaga, en un caso muy parecido, pero en este caso no era un idiota como yo fui, que se dejó engañar pensando que eran diferentes los mafiosos y los policías y temiendo a los dos. Claro, yo fui fuertemente chantajeado en ese asunto, porque temía por la salud de mi familia si no participaba en el tema. Yo no sé si los de Málaga estaban en una situación parecida, pero entonces la audiencia de Málaga dijo delito provocado, o sea, libre absolución, y le dijo a la policía: no me vuelvo a montar historias de esas porque gasta el dinero público en vano. Sin embargo, seguimos viendo, por ejemplo, en National Geographic, episodios de las series americanas donde la DEA trabaja siempre con delitos provocados, maniobras que se llaman entrapment, donde cogen a ciudadanos porque sí, y sospechan que son traficantes o consumidores y les montan ese mismo sistema. Aquí el hombre bueno, el hombre malo, todos armados, por supuesto, en un caso con jeringuillas y montones de drogas, y en el otro con pistolones, y bueno, la historia sigue. Los americanos siguen de lleno metidos en la peli, no saben lo que es delito provocado. Nosotros, por lo menos, y en Alemania también, los franchutes no, los gabachos siguen sin enterarse del tema. Nosotros, por lo menos, sí sabemos que los crímenes de lesa majestad son crímenes de lesa humanidad. Y en todas las luchas que has ido emprendiendo a lo largo de tu vida, Antonio, ¿las consideras tentativas imposibles o posibles? No me merezco remotamente el éxito que he tenido. Debería estar muerto hace 30 años. ¿Por qué dices eso? Sí, porque no me lo merezco. O sea, me he salido con la mía, aunque la mía no era que la voluntad predominase sobre la inteligencia, que es lo que te decía el problema de consentir a los niños, pero me he salido con la mía. Ya no puedo presumir, además sería estúpido,
pero con los mafiosos, con los policías, no una vez, sino muchas veces, me he salido con la mía. Y no te creas que es tan sencillo. ¿Pero sabes por qué te has salido con la tuya? Por decir, bueno, ¿tú te crees que yo valoro la vida como tú? Tú eres un renacuajo cobarde. Dispara. Lo que pasa es que luego, cada vez que he dicho esto, me he quedado temblando durante media hora. Diciendo, soy imbécil, ¿qué pasa? Pero no me ha salido mal. El otro día te veía en la televisión en un sitio inusual en ti, porque no te sueles mover por esos lares, en el programa de Risto Mejide. Y Jorge, mi hijo, que es un pesado, me dijo, padre, bueno, por Dios, vete a esto. Yo ya le dije a Mejide, yo 5.000 euros o no voy a la mierda de las televisiones públicas, ¿eh? Te hizo una pregunta a Risto a propósito de las drogas, o más bien le diste tú unas respuestas que la verdad es que me hizo gracia, porque hicisteis un juego de qué droga se le podría dar a quién, ¿no? Sobre los políticos, ¿no? Decías que el opio es la droga de la paz. ¿Es la droga de la paz? Lo es, y además dura 24 horas. Lo digo en serio. O sea, tú te tomas ahora 0,302 de opio y yo hasta mañana. ¿Y a Trump habría que darle opio o qué habría que darle? A Trump el LSD. ¿Sí? Hombre, pero ¿no crees Para que ya que está se un poco entere. alucinado, no? A mí siempre me hace gracia porque le odian tanto que cuando alguien está odiado algo debe tener. Pero luego veo que chapa los ascensores de oro y digo, pero ¿cómo es posible ser tan hortera? O sea, ¿cómo puede llegar un presidente americano a ser tan increíblemente hortera? Parece como un nuevo rico, pero esto es nuevo rico tan rápido, que es que no se ha enterado de nada. Y sin embargo, fíjate que ha arreglado lo de la amenaza esta de los cohetes, del Rocketman este que tenemos en Corea hace 60 años, parece que lo está arreglando. Y en cuanto a la ruptura de Irán, yo no sé, yo la verdad es que a los señores del turbante, ni agua. Además ahí hay un bulldog, Israel, o sea, que no necesitas pringarte tú, le dices, suelto el bulldog y ya arréglate tú con este, que sois parecidos. ¿Y a Putin? ¿Qué le daríamos? Putin es un alto funcionario del KGB, director general del KGB, llámalo por su nombre, la Checa. Eso es lo que es Putin, la Checa. Veremos. Yo intento relacionarme con Garry Kasparov, a quien admiro tanto. Yo soy un jugador de ajedrez deficientísimo. Él es lo más grande que ha habido en la historia. Y la verdad es que si llegara Kasparov a la presidencia de Rusia, ese país que es el mayor del mundo, vamos, tiene un sexto del tamaño del que no está tomado por el agua, del orbe terráqueo, un sexto, que es una atrocidad. Si estuviera en manos de Kasparov, ese pobre pueblo, que lleva más de 1000 años sometido a las más crueles tiranías, a lo mejor despertaba. No sé si tú estás informada, pero Rusia es el país que tiene tasas más altas del mundo de alcoholismo, de suicidio, de violencia intrafamiliar, de abortos. No tiene desperdicio ese pobre pueblo. Pero bueno, es una cosa que viene de largo, ¿no? Es al mismo tiempo Al menos 1000 de años. una creatividad impresionante, ¿no? Todo lo que ha Quizá producido. los más grandes novelistas. Y músicos, ¿no? Pero siempre ha estado en una situación de extrema violencia, ¿no? Yo para músico me quedo con los alemanes y los italianos, pero sí que tienen buenos músicos. Novelistas son padres de la novela, evidentemente, unos bestias, poetas tremendos, pintores eminentes, aunque no está tan reconocida la pintura rusa como a mi juicio merece. Bueno, sí, Kandinsky, los últimos estos, pero pobre pueblo.
Ahora, tampoco puedes decir, si ha sido casualidad, yo soy un esclavo hace mucho tiempo y me gusta que me den latigazos. No, cuidado. O sea, asuma usted responsabilidades. Me temo que de alguna manera han introyectado, como diría Freud, toda esa monstruosidad que se ha venido encima y que ahora no viene de fuera adentro, sino que sale de dentro afuera, como con señores como el Putin que lo mejor que podríamos hacer con él es pasarle por una batería de rifles de asalto como los que él monta. Sin drogas ni nada, directamente. Un buen Kalashnikov. Bueno, Rusia es un ejemplo de autoritarismo, ¿no?, prolongado asqueroso, a lo largo de muchísimos siglos. También. Indigno, repugnante. Fíjate que el autoritarismo es la negación misma de la libertad, la negación misma de la sustancia humana. No hay manera de crecer. Carajo, está muy interesado el cantante o sea, vaya voz. No, te preguntaba por el autoritarismo, porque sé que has reflexionado también mucho sobre ello y tiene que ver en realidad con toda tu obra, ¿no? ¿Por qué se generan estos autoritarismos? Toda mi vida ha estado dedicada a decirle al autoritario, conmigo no cuentas. ¿Tú te crees que la pistola basta o la navaja? Me temo que no. Vamos a ver si tienes los cojones de hacerte con mi cadáver, porque luego la verdad es que disponer de un cadáver, pues somos bastante grandes, para hacernos desaparecer por completo. Ahora te digo, cada vez que he tenido que siquiera arriesgar esto me he quedado temblando como una mierda, un flan asqueroso. ¿Sí? Sin embargo, pareces una especie de cowboy, Antonio, que has ido enfrentándote con todo. Lo soy. O sea, un cowboy con un poco de miedo. Mucho miedo, mucho. Por eso he especulado tanto sobre la relación entre miedo y dolor, porque el dolor es lo más respetable. Con dolor fuimos paridos, aunque ahora la epidural viene muy bien para que haya menos. Con dolor moriremos, aunque sea de fracciones de segundo. Pero claro, el temor se interpone y muchas veces, intentando ahorrarnos dolor, lo aumenta. A eso también he dedicado, digamos, un 70% de mi tiempo. ¿Has podido pensar sin miedo, sin embargo? No, tampoco. Siempre he tenido mucho miedo, pero a pesar de todo he ido sobrellevándolo. Hombre, ¿cómo no vas a tener miedo a que te echen de la universidad, que te echen de la profesión, que te peguen 2 tiros, que te dejen las rodillas paralizadas? ¿Cómo no vas a tener miedo? Serías un imbécil si no tuvieras miedo. Y en relación a las drogas, mira, hace un año así estuvimos cenando juntos. ¿En Tudela? En Tudela. Una noche inolvidable. Y me dijiste, porque yo os voy a contar, a Antonio le conozco desde que soy pequeñita, porque es muy amigo de mi padre, y para mí ser hija de mi padre y también, bueno, pues haber frecuentado... Y sobrina de Antonio. Y sobrina de Antonio, pues ha hecho que jamás me drogara. O sea, es como si me hubiese caído en la marmita, pero sin probar nada, ¿no? Y entonces, después de nuestra cena en Tudela, probé el éxtasis, por primera vez en mi vida. Me fui con mi hermana a una playa. Ah, que es Antonio. estupendo. Bueno, me pareció... Dije, mira, tengo casi 50 años, voy a probar alguna droga. No conozco ninguna mujer que no le siente bien. Me sentó genial. Fue una noche inolvidable en una playa extraordinaria, con un contacto con la naturaleza. Pero lo que me sucedió, Antonio, es que me resultó... No voy a hacer una apología de nada, pero era una época que estaba un poco tristona y me resultó sanador. Totalmente. Hombre, hay muchos psicólogos y psiquiatras que lo emplean con resultados extraordinarios. Por ejemplo, esto que se llaman las violadas, no tonterías como lo que últimas que oímos, violadas de verdad. O sea, por ejemplo, por gente del Daesh, que a una pobre se la violan 9 y la venden luego como esclava y tal.
estrés postraumático verdadero. Sí. El éxtasis es un sanador mágico. Es decir, te consigue abrir la puerta del corazón que te la habían encogido para siempre y ya no había corazón. De repente aquello florece, vuelves a ser, vuelves a existir. Shulgin, el descubridor, que acuérdate que lo trajimos al Escorial a un par de cursos, Shulgin decía que fundamentalmente sirve para que un marido y una mujer, un padre y un hijo, se puedan decir las cosas que son verdaderas y sin enfadarse, perdonándose al decirlas. O sea, le dice a tu mujer, mira, te he puesto los cuernos, o tu mujer te dice lo mismo, o el hijo dice, pues mira, te he estado robando, o tú le dices, pues hijo, lo siento, pero cuando no lo sabías te pegué 4 palizas que probablemente te han condicionado el resto de tu vida. Todo eso lo puedes decir. Sale, el corazón se abre, el corazón se esponja. Tú, a lo astronómico, que sabes de lo que hablo. Entonces, es increíble que esta sustancia... Yo estaba en Naciones Unidas cuando se prohibió. Yo estaba seguro. En ese caso, salí de la zona de traductores y pasé a la de intérpretes, a traductores directos, y oí con estupor al delegado americano que después de 3 horas de reunión, cuando todo el mundo estaba dispuesto a meterlo en lista 4, donde está el Valium, por ejemplo, sí, o el Orfidal, vino el jefe de la CIA y dijo, yo no tengo dudas, allí donde hay una droga que la gente demanda, ahí tenemos una droga que hay que prohibir. Y nada, el delegado de Pakistán, que era el presidente de la sesión del comité de expertos, inmediatamente cambió el setting, se votó a puertas cerradas. Unanimidad. Éxtasis, lista 1, no tiene uso médico, no tiene uso científico, prohibido. Ahí estamos. Tú muchas veces me has dicho que las adicciones no existen. Claro que no. Querría que nos desarrollaras este concepto. Una caradura más increíble que esa no la he visto. ¿Pero en qué sentido no existen las adicciones, Antonio? No hay ninguna diferencia entre una costumbre farmacológica y una costumbre sexual, o una costumbre ideológica, o una costumbre, por ejemplo, deglutiva relacionada con la comida. No hay ninguna diferencia. Hay que ver el mecanismo de la costumbre, o sea, ¿por qué el hábito es tan fuerte? Y lo es, tremendamente fuerte. Una vez que has hecho una cosa y no ha salido mal, ya está el camino. Si la haces 10 veces más y sigues sin salir mal, probablemente ya eres un esclavo de eso. Pero creer que el caso de las drogas es especial, bueno, una variante pues como la de pensar que las brujas vuelan con el palo de la escoba. Dice, no, las brujas lo que hacían es meterse el palo de la escoba en las zonas donde abunda el vello, porque estaba untado de solanáceas psicoactivas. Y eso lo sabemos también por los inquisidores. Pero claro, luego la imaginación vuela y resulta que ellas vuelan. O, por ejemplo, que es lo que se dijo durante todo el siglo XV en España, que venían en los palos de escoba desde México a Europa a infectar de magia al continente. ¿A infectar de magia? A infectar de magia al continente. ¡Qué bonito! En la historia general de las drogas hay 5 o 6 ejemplos. Laguna, Porta, no me acuerdo, Agripa en Ettesheim. Sí, hay por lo menos 3 humanistas que refieren sentencias de la Inquisición convencidas de que sí, o sea, esto no había en Europa. Vino los cabrones de chamanes mexicanos, femeninos, las chamanas mexicanas, que cruzan el Atlántico montadas en palos de escoba. Estupendo. ¿Quién quiera creérselo? Se lo puede creer. No hay límite para la credulidad del insincero. La mala fe es infinita. ¿Y por qué crees que ha habido todo este empecinamiento para prohibir las drogas o evitar que se tomen? No me lo explico, todavía no lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Sé que el ser humano es una especie locoide, pero
¿Tanto? No lo entiendo. A mí las drogas me han ayudado y me ayudan a vivir. Me ayudan a controlarme, a entenderme, a ser. Pero claro, si yo de repente me convierto en un farsante y digo que soy un pelele, porque en vez de tomarme este whisky me tomo 10, ¿pero qué? ¿La culpa la tiene el whisky? Ajá. Las montañas tienen la culpa de que se caigan los alpinistas. Las carreteras tienen la culpa de los conductores insensatos. El mar tiene la culpa de los náufragos. Ajá. Siga por ese camino. Siga, siga. O sea que volvemos al tema de la responsabilidad personal. Sí, señor. Sí, señora. Antonio, otro tema a propósito de responsabilidad personal. De la misma manera que ha habido un empecinamiento en prohibir, incluso que se hable de las drogas, también lo hay con un tema tan complicado como es la eutanasia, por ejemplo. Sí. Otro tema que tú has abordado ampliamente. Claro, sí. Morir en paz, morir mejor. Tengo un par de artículos en El País poderoso, de editoriales de estas fuertes. Morir en paz, morir mejor. Y luego en Retrato del Libertino también, o sea, hay, que si no recuerdo mal, un capítulo sobre bioética, sí, donde esto se trata. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo le vamos a decir a un adulto que no sea memo, que no sea cobarde, que no sea insincero? Es un insulto decirle estas cosas. Pero si hace ciertas otras, ¿por qué? No podemos decir tampoco otra cosa, o podemos callarnos. El que diga que la vida vale por sí, en vez de en función de su calidad, olvida lo que decían los latinos, et propter vitam vivendi perdere causas, traducidos. Y para seguir viviendo, perder las razones que justifican vivir. Vivir cuando la vida es un infierno es de memoria. Ahora, hay personas tan cobardes que lo abonan. Y no una ni dos, bien puede ser el 90% del censo. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver si la condición humana mejora, porque sí que mejora. Hay hombres como Cristo o Sócrates que dicen, elevad vuestros corazones. Aquí no admitimos coacción, buscamos la verdad y la vida. Y no queremos vivir allí donde no solo la vida se nos opone con un mal incurable o una enfermedad dolorosa, no solo eso. Allí donde un solo segundo más de vivir significa indignidad, significa soportar a un tirano, por ejemplo. Al tirano hay que decirle, tú eres un cobarde, atrévete. Si no lo haces, el tirano prosperará, seguirá fastidiándote. Lo único que le puedes decir al tirano es, tú te crees que yo valoro la vida como tú, pero sabes que hay una diferencia, que yo la vivo y tú todavía estás buscándola. Tú eres una mierda. ¿Y tienes organizada tu propia muerte en este sentido? Tengo un botiquín espléndido. Espléndido. De todo tipo, con variedades. Creo que todo el mundo debería tenerlo. Hoy venía en el tren y decía, Jorge, mira en internet a mi tal sódico, porque no lo tenemos previsto y es uno de los hermanos gemelos del pentotal sódico, que es la inyección letal americana y lo que dan en Suiza en eutanasia y tal, que yo lo he probado, porque me quisieron provocar un ataque epiléptico después de varios míos y no lo consiguieron, pero entonces inyectándome pentotal en pequeñas dosis en vena, con el encefalograma ahí delante y haciéndome ruidos y luces para provocar el ataque epiléptico. No se consiguió, pero yo tuve mi primera experiencia con drogas, 14 años o así, y ahí es donde me di cuenta, esto es la ventana, es una ventana extra. O sea, a través de aquí me voy a conocer yo, voy a conocer a los otros.
¿Sabes por qué? Porque cuando estaba con eso, entró una enfermera que me pareció monísima, y yo le dije, no sé qué, alguna tontería, un típica adolescente con la libido desbordada, pero no oí nada. Y al cabo como de 3 segundos, surgió como... Era lo que había dicho realmente. O sea, se había retardado el efecto y había sido un gruñido. No había salido lo que yo quise decir. Entonces dije, ay carajo, aquí hay algo. Y de entonces a esta noche. O sea, atraviesas el espejo con 14 años. ¿Y te puedo preguntar con qué droga? Pentotal sódico. Con Petrotal. Pentotal. En la consulta del psiquiatra La Fora, con encefalograma y cardiograma al tiempo, y en vena Pentotal, que es lo que les dan a los condenados a muerte. ¿Tú eras epiléptico de pequeño? Soy epiléptico, lo que pasa es que no se han reproducido mis ataques desde los 29 años. Y pues cualquier médico te habría dicho que tomar drogas como has tomado tú sería fatal, ¿no? Me dijeron que podía morir en la bañera, podía ahogarme en la bañera y que no podía conducir, y aquí me ves. ¿Te sigues drogando todos los días? Cada vez más. ¿Cada vez más? Lógico. Lógico. Además ahora ya no tengo restricción. Antes tenía la elegancia, la mesura como restricción. Ahora no tengo ganas de que venga cuando venga. De modo que no tengo por qué practicar elegancia. Eso sí, tengo que evitar la insensibilización que produce el uso inmoderado. El que fuma todos los días marihuana nota el efecto. Pues yo me paro 2 o 3 días para poder colocarme. Igual con nosotros, con las otras, digamos, familias de psicofármacos. Y ciertamente piensas que la peor droga es el tabaco, ¿o no? El tabaco es divino. 3 paquetes diarios como yo hace 60 años son lo más sano que puede hacer una persona. No cabe duda. Lo que hay que hacer es interponer una boquilla para llevarse el alquitrán. Si te llevas el alquitrán te quedas con la nicotina, que es ciertamente benéfica, divina, y por eso, de todas las drogas que había de Alaska a la Patagonia, era la más divina para todos los chamanes, sin excepción. La nicotina es un estimulante sedante. No hay ninguna otra droga en el espectro químico psicoactivo que se le parezca. Molière decía, el tabaco es la droga de la gente honrada. Aristóteles lo dijo. Añadía Molière, mentira, porque Aristóteles no podía conocer el tabaco que vino de América, por supuesto. Pero el tabaco es fantástico. Acuérdate del primer pitillo, es que tú no has fumado. Yo he fumado mucho, pero he dejado de fumar. ¡Qué tontería! Pero me voy a fumar un cigarro contigo, Antonio, ¿eh? Claro, somos claro, un puro. Yo es que cada vez que le veo me lanza por los caminos, no de la perdición, sino de volver a encontrarme a mí misma. A propósito de caminos, Antonio, el tuyo desde luego es un camino de conocimiento, como debiera ser el de cualquiera que viene al mundo. Te has convertido en un hombre sabio. Hay una cita de Eugenio Trías que tú citas en uno de tus libros que dice: sabio es quien ha logrado mantenerse supremamente fiel a un objeto amado. Sí. Yo diría que mis padres, pero mis padres representan el conocimiento. Y el conocimiento, claro, nunca te va a defraudar. Nunca te va a salir chungo. Si tú le das, él te va a devolver 100 por 1. Pero hay que darle. Y darle significa darle minuto a minuto, ¿eh? No mañana, luego, después. Eso ya no vale, son adverbios que sobran. O sea que eres un hombre sabio porque le has dado el conocimiento. No sé, tú dices lo de sabio, sería para mí arrogante decirlo. No. Yo estoy contento, muy contento, si quieres que te diga la verdad. Tengo unos cuantos achaques de mierda de todos los días, pero ni agua.
Por lo demás, sí que estoy contento. O sea, me ha salido mejor de lo que esperaba esta apuesta por la libertad. Bastante mejor de lo que esperaba. Pues aquí le tenéis, Antonio Escotado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias y buenas noches. Vale, muy amables.